La época de los Reyes Católicos, siglo XV, XVI, es rica en grandes acontecimientos históricos, todos los recordamos, pero también es rica la época en algo tan importante como la reflexión del idioma. Recordemos a Nebrija, protagonista en este sentido, y una obra que destaca por su carácter literario y humano, que es La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea. ¿Verdad que lo recordamos? Todos en nuestra época de estudiantes hemos leído parte, si no toda, la obra La Celestina. Es una obra considerada de carácter casi universal en la época española, en la literatura española, pero fundamentalmente cuando nosotros queremos pensar en esos rasgos fundamentales que tiene el alma y la vida hispana. Huella de nuestro tiempo les va a presentar hoy este comentario, este tema. Fernando de Rojas y La Celestina. Cuando pensamos y hablamos de la obra de La Celestina, nosotros estamos evocando la gran obra española del siglo XV y del siglo XVI. Se puede poner como punto de partida o punto de arranque allá el año 1492, pero es el 1499, el 1501 y el 1502 cuando se hacen las primeras ediciones. Pensar en La Celestina es pensar en una revolución o renovación de la literatura española. En ella destaca el realismo, el ascetismo, incluso podemos señalar con toda seguridad el lenguaje popular. La Celestina es la gran obra. La Celestina es la obra dramática más emblemática de la literatura española. Hoy lo vamos a exponer en el programa y contamos, como siempre, con un contertulio ya reiterativo, famoso y conocido por ustedes, don José María Gómez, que hoy auténticamente está en su pose, en su salsa, porque hoy, como catedrático que es, va a exponer algo de su especialidad sobre la especialidad de la lengua española y la literatura, nada más y nada menos que la tragicomedia de Calisto y Melibea. Pues José María, yo tengo la obra en la mano. Sí. Y lo voy a tener mucho tiempo para que nuestros espectadores, todos los que nos siguen en el programa, se animen. Y lo mismo que yo la tengo hoy, en otro momento, ellos la cojan y la hojen. No es necesario, ¿verdad?, leerla de un tirón, No, a la vez. Ni es una buena digestión, tampoco es Claro que no. un atracón, ¿no? Yo recuerdo haberla leído en varias tardes, paseando por este recorrido aquí toledano del Valle, paseando por allí. Ahí la leí completa en mis años ya de aquí, en el colegio universitario, porque en el bachillerato no la leíamos nada más que en muy pequeños fragmentos. Pues bien, José María, citamos a Fernando de Rojas, pero citamos también mucha incógnita. Hay poca precisión. ¿Quién fue auténticamente el autor total? Hay quien piensa que Fernando de Rojas se encontró la primera parte escrita y él continuó, él siguió. También hay duda sobre
si es un único autor o varios. También hay duda en la época. Todo parte de la duda, pero no por eso es menos grande. Pero todas esas dudas las genera él, Fernando de Rojas. Es genial. Un siglo antes que Cervantes, que se inventa un autor del Quijote, Cide Hamete Benengeli, un autor arábigo, sobre el que el Quijote es un personaje sobre el que escriben muchos, pero él ha encontrado la historia más tal y la está transcribiendo. Rojas yo creo que es el que se inventa todo en el fondo, ¿no? Se inventa todo y dice que se encontró un texto, es posible, es posible. Dice que luego lo continuó y lo terminó en una primera instancia con 16 actos y lo llamó Comedia de Calisto y Melibea, después añadió otros 5 y lo llamó Tragicomedia. Es una obra que va él haciendo, y además todo esto lo digo a propósito del texto inicial que él incluye en la edición primera, ¿verdad? En la carta del autor a su amigo y luego el prólogo donde dice: todas las cosas están hechas a modo de guerra y contienda, citando, parafraseando a Petrarca, que a su vez parafrasea a Heráclito: omnia secundum litem fiunt, todas están hechas a modo de guerra y de contienda, y no va a fallar esto también con mi obra. Va a ser motivo de litigio y de discusión durante muchos años, y todavía lo sigue siendo hasta nuestros días. Primero, porque durante siglos se pensó que Fernando de Rojas no existía, que había sido incluso una especie de nombre inventado que escondía a su verdadero autor. Menéndez y Pelayo, en el año 1900, al publicar un estudio importantísimo sobre la obra, en su estudio Los orígenes de la novela, pues ahí es cuando empieza a dar ya unos datos fiables sobre la existencia de Fernando de Rojas, que después ya se encontró el testamento de Fernando de Rojas y finalmente pues hubo un estudio monumental de Stephen Gilman, con el que en su aspecto esencial difiero, pero que en cuanto a la aportación de datos es extraordinario, la España de Fernando de Rojas, y queda perfectamente constituido el personaje que nace en la Puebla de Montalbán, como en unos versos acrósticos. Él esconde ese nombre. Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. En ese acróstico ya aparece el nombre. Aparece el nombre ahí escondido, sí, efectivamente, leyendo la primera letra, de forma vertical, la primera letra de los versos, lo que es un poema acróstico, ¿verdad? Sabemos que estudió en Salamanca, porque él mismo nos lo dice, que estando en Salamanca y hurtando el tiempo a su principal estudio, por eso lo dice un poco con reserva, quiero decir, yo es que soy jurista, y perdonadme que en unas vacaciones, porque no le digan, pero bueno, si estás estudiando la carrera de leyes, ¿cómo te dedicas a escribir teatro? ¿No? Justificando que llenaba su tiempo escribiendo. Efectivamente. Y dice, en unas vacaciones hurtando el tiempo a mi principal estudio, decidí terminar esta obra porque encontré esos versos, ¿no? Tal, y le tenemos estudiando en Salamanca, donde se hace bachiller en leyes, y hacia el año 1502 es posible que vuelva, se considera que vuelve a la Puebla de Montalbán, alternando seguramente estancias en Toledo, y en 1507 se casa con una prima suya, Leonor Álvarez, en la Puebla de Montalbán, y en 1507 empieza a ir a Talavera, y en 1508 se establece en Talavera, contratado ya por el ayuntamiento, y va a ser toda su vida. Si más o menos tenía unos 33 años cuando llega a Talavera, pues en Talavera va a vivir 33 años, la mitad de su vida ejerciendo como jurista y como el hombre más reconocido y respetado de la Talavera de aquella época. No era un cripto judío, como dice Stephen Gilman. José María, le preguntan, y en la obra aparece, que a mí me llamó la atención, porque le preguntan si es cristiano. Y él responde algo. Sí, Calisto. Calisto. Sí, Calisto responde. Responde Calisto porque es el autor el que responde. Eso es lo que interpreta Stephen Gilman y los que interpretan que Fernando de Rojas es un criptojudío. Yo no admito, por supuesto, esa teoría.
Eso de que era un judío secreto y que toda su vida fue una simulación de que era aparentemente cristiano, eso no tiene pies ni cabeza. A la vista de los documentos que conservamos y de la buena reputación que tiene en Talavera, Fernando de Rojas no fue de ninguna manera un criptojudío. Esa es la hipótesis que monta Stephen Gilman y que viene a tratar de demostrar después él con la documentación, pero diciendo, bueno, sabemos que fue un hombre público en Talavera de una gran religiosidad, que contribuyó a la fundación del monasterio de la Madre de Dios, de Clarisas Franciscanas, donde él va a ser enterrado, que quiso ser enterrado en hábito de San Francisco, que encargó una serie de misas por en sufragio de su alma, y que, bueno, pues era un hombre de una gran reputación en el ejercicio de la ley, ¿no? Pero él, como Stephen Gilman tiene que interpretar que es un Cristo judío, dice que todo eso es simulación y que él en el fondo, cuando va a morir en el lecho de muerte, se vuelve hacia la pared, hacia el muro, reconociendo allí sus culpas. No, él reconoció sus culpas en una confesión católica, como sabemos. Era cristiano. Era cristiano, convencido perfectamente y practicante, y así consta en la documentación que conservamos de él. No era un criptojudío como Stephen Gilman contribuyó a crear con su, por otra parte, interesantísima investigación de la cantidad de datos que aporta, de Spain, Fernando de Rojas, la España de Fernando de Rojas, pero él parte desde la hipótesis de que toda su vida es una simulación y es como si decimos que toda la vida de Santa Teresa es una simulación y que en el fondo era una judía que tenía que simular que era una mística cristiana. No hay por qué, no hay ninguna simulación. Eso es una hipótesis que después pues estropea toda la investigación que hace. Volviendo no. Iniciando con la obra, yo he mirado un poco la historia y me di cuenta que no hay mucha precisión en las publicaciones, en la primera y en las siguientes. Parece como que se inician con un número de actos, en otras publicaciones aparecen más, según el lugar. ¿Cómo hay? También ahí hay una nebulosa, ¿no? De acuerdo, entramos ya entonces en el mundo de la edición de la obra. Sí, la obra, tal y como ha llegado hasta nosotros, tradicionalmente se viene sosteniendo que la primera edición es la de Burgos, en la imprenta de Don Fadrique de Basilea, año 1499. Estamos viendo en este momento la primera página que se conserva de la obra, claro. No se conserva ni la introducción, ni los versos acrósticos, ni se conserva la carta del autor a su amigo. Y lo que primero ya sospechó Menéndez Pelayo, y sobre todo, el gran estudioso de la imprenta, Eugenio Kraft, a quien él le encarga el estudio de esta primera edición, claro, observan que el colofón, donde pone la fecha 1499 y donde pone además la imprenta, es falso. Es un papel del siglo XVIII. Es un papel del siglo XVIII y la obra aparece, este extraño incunable, aparece pues en medio de una, digamos, en posesión de unos señores que están muy sospechosos y acusados de bastantes falsificaciones entonces de obras, ¿no? Entonces, bien, posteriormente, estudiosos como el norteamericano Norton, al estudiar la imprenta en España, observa que efectivamente tenía razón Menéndez Pelayo y Eugenio Kraft de que esa edición no es la que salió de la imprenta de Don Fadrique Basilea. Puede ser que se hiciese una copia en el siglo XVIII sobre aquella edición, o verdaderamente, porque esto aparece, repito, en Inglaterra, en un ambiente muy sospechoso de falsificaciones declaradas, ¿no? Que se tenían como un negocio, ¿no? Entonces, yo para mí, efectivamente, estimo que esa obra no es legítima, que es una edición espuria y que verdaderamente
la primera edición auténtica es la de Toledo del año 1500. Ahí estamos viendo en pantalla el proceso de configuración del texto. La primera edición, repito, con el colofón falsificado y sobre muchas dudas de que fuese la auténtica, 1499 en Burgos. No título, se llama Comedia de Calisto y Melibea y tiene los 16 actos iniciales. De la edición de Toledo de 1500, que es la primera genuina, que podemos decir sin ninguna discusión, que es la primera edición conocida auténtica de la Celestina, con el papel suyo propio de su época. 1500 y la de Sevilla, 1501, son la Comedia de Calisto y Melibea, el mismo texto que la de Burgos, pero además tenemos el autor, ya que nos dice en los versos acrósticos, Fernando de Rojas acabó la Celestina y fue nacido, acabó la Comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Más luego después tiene la carta a su amigo donde explica eso de que si se encontró el primer acto, que si es posiblemente de Rodrigo Cota, que si es de Juan de Mena y que él lo continuó añadiendo los 15 siguientes, ¿no? Un argumento general de la obra y unas coplas del impresor Alonso Proaza. Bien, después, apenas un par de años después de la edición auténtica de Toledo, tenemos otra edición en Toledo en 1502, también en Sevilla y en Salamanca tenemos ya de esa edición de 1502, donde el propio autor Fernando de Rojas, ha añadido 5 actos más. Entre el 13 y el 14 añade 5 actos más, porque era muy, dice él, para alargar el proceso de los amores y no después del primer encuentro que tiene lugar ya la muerte, sino alargar un poco más el proceso de los amores y que las mujerzuelas de la Celestina tramen la venganza, etcétera. Añade 5 actos más llamados precisamente el Tratado de Centurio, porque es a ese matón, fanfarrón, al que ellas, las mujerzuelas, pues le contratan para que vaya a estorbar y vaya, digamos, a matar a Calisto, que no va a hacer falta matarle porque va a morir cayéndose vulgarmente por una escalera. Es una muerte ridícula, la muerte del ridículo saltaparedes y fantasma de noche, del ridículo obseso en la satisfacción de su pasión amorosa, ¿no? Bueno, esa es la configuración de la obra. Por consiguiente, para mí, la primera edición que podemos citar como tal, sin discusión alguna, es la de Toledo del año 1500, Comedia de Calisto y Melibea. La que se entiende que es un incunable por ser en 1499 de Burgos, muy sospechosa, y los grandes entendidos en materia de imprenta y de imprenta consideran que es una falsificación. Bueno, vamos a entrar, nombre, ya ha citado alguno, comedia, pero también tragicomedia. Sí, el género literario de la obra. Esto la lió un poco Menéndez Pelayo porque el primer estudio importantísimo sobre la obra lo incluye en los orígenes de la novela. Los orígenes de la novela incluye el estudio sobre la Celestina. Claro, sin embargo, el autor lo llama comedia y tragicomedia. Está escrita en forma dialogada. Lo que sucede es que tiene una extensión tal, 16 y luego 21 actos, que en su totalidad es imposible la representación, llevaría varias horas, ¿no? José María, ¿es posible la idea que yo tengo y que voy a exponer, que no fuera realizada la obra, escrita para representarla, pero sí para dialogarla entre un grupo de amigos? Sí, efectivamente, es lo que se llama la comedia humanística, porque precisamente cuando hemos dicho que él cita a Petrarca, eso es la cita de Horacio, de que todo es contienda y todo es discusión, y lo base sobre la obra, dice, cuando varios amigos o varios se junten a leer la obra, quiere decir que efectivamente era una costumbre que se inicia en el Renacimiento, la llamada comedia humanística, es decir, estas especies de obras de teatro escritas para ser leídas más bien que para ser representadas en principio. Claro, porque... Entonces sería una comedia humanística. Yo cuando abro el texto veo, primero, que no tiene una estructura de comedia, de obra teatral para aprenderla y reproducirla, porque tiene textos muy largos y es muy complejo. Sí, claro, eso es lo que
Es por ese motivo. Y luego esos saltos de escena, de lugares, que no era propio del teatro, todavía, luego Lope de Vega sí, puede comenzar una comedia en Toledo y terminar en Perú, eso sí, pero en principio, y ese tratamiento del tiempo, tan libre del tiempo, que pasa, pues es propio de una estructura narrativa, y por eso Menéndez Pelayo lo estudia en los orígenes de la novela, pero verdaderamente toda su estructuración psicológica y demás, y de planteamiento y de diálogo, es dramática, ¿no? Y un buen arreglo, pues consigue unas representaciones maravillosas como las que hemos visto. Existen famosas de Margarita Sirgu, de Nati Mistral, de Concha Velasco y las grandes. Se ha reproducido en muchos idiomas. Sí, ¿No es así? Se empezó traduciendo al inglés. Se ha traducido a otros idiomas. Shakespeare conoció y se sabe perfectamente que conoció la Celestina, ¿no? Y que hay un influjo lógico también en la Celestina, de alguna manera, en Romeo y Julieta y demás, ¿no? Sí. La obra es una gran obra. Yo la tengo en la mano porque quiero que se me pegue toda la cultura que tiene. Porque parece mentira, bueno, parece mentira, no. Es real que aquí hay una cultura humanista y una cultura renacentista de primer orden. Y una observación de la realidad, porque está sacada de conflictos reales y muy actuales. El amor de Calisto y Melibea, desgraciadamente, ese amor que busca solo la satisfacción de la pasión, ese amor que no tiene ninguna promesa de unión ni de procreación de los hijos y nada de esto. Esto, desgraciadamente, prolifera ahora más que aún que en el siglo XV. Y él escribe esa obra precisamente porque está observando la realidad, ¿no? De esos locos enamorados que a su amada dicen ser su Dios, ¿verdad? Porque podemos entrar ya un poco en el contenido de la obra. Claro, tiene 16, 21 capítulos. Sí, actos, que es como... actos. Pero realmente, ¿qué es lo que tú has iniciado algo? ¿Qué va destacando? Personajes, el mundo en el que vive, la realidad de ese siglo XV-XVI. Y todo eso se señala mucho, y un aspecto para mí fundamental, que es, hoy diríamos, la psicoafectividad de la persona. ¿Tú crees que ahí eso bulle? Claro que está bullendo. La psicología y la introspección psicológica de los personajes que realiza Rojas un siglo antes que Shakespeare, que sería el maestro de esto, es impresionante, ¿no? Ninguna obra de Shakespeare es superior a la Celestina. Hay obras de Shakespeare magníficas, Hamlet, o el Rey Lear, o Romeo y Julieta, que pueden estar a la altura de la Celestina, pero no la superan. Ni ninguna obra del propio Lope, ni siquiera de Calderón. La vida es sueño, bien, magníficas, ¿no? Pero todavía es más grandiosa, más espectacular, a mi modo de ver, y un siglo antes que todos ellos, Fernando de Rojas. La obra casi, a pesar de tener los 16 actos, que después Lope reduciría a 3, planteamiento, nudo y desenlace, podemos decir que también la obra ya tiene un planteamiento, un nudo o desarrollo y un desenlace perfectamente trazados por Fernando de Rojas. El planteamiento es el primer acto. Ese texto que él dice que se ha encontrado y todo ello lo ha juntado formando un primer acto, ese es el planteamiento. El planteamiento que no es otro que el amor loco, el inicio del amor, sí, podríamos el inicio, pero del amor loco, del amor blasfemo, del amor exagerado retóricamente. Recordemos la primera escena. La primera escena, supuestamente, pasa por la calle Calisto, se le escapa el halcón, dice el argumento, y entonces salta al huerto de Melibea, y él salta al huerto en busca del halcón y se encuentra con Melibea. Y aquí te pillo, aquí te mato. En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
Así empieza. Ya se conocen por el nombre, porque ella dice, ¿en qué, Calisto? Y ya empieza él a manifestarle, Sí. a declarar su amor, digamos, loco y blasfemo. Y dice Calisto, ¿en qué dices, te sientes tan feliz? En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y facer a mí mérito tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Hasta ahí está bien. Esta es la grandeza de Dios, que ha dado a la naturaleza tanto poder de hacerte tan hermosa y a mí de poderte ver en un lugar secreto y declararte mi amor. ¿Por qué? Y ahora viene el loco amor. Porque en verdad considero este don, digamos, soy más feliz ahora contemplándote a ti que los santos contemplando a Dios. Sí. Y en verdad, esto lo entiendo por más galardón, que Dios me haya concedido estar contigo, más galardón que si me concediese a mí un sitio con los ángeles en la contemplación de Dios. Ya dice en el título precisamente de la obra, Comedia de Calisto y Melibea, compuesta en reprensión de los locos enamorados, que llevados de su loco apetito dicen a su amada ser su Dios. Ese es el pecado inicial. Calisto parte y después Melibea va a caer también en ese mismo pecado, parte de una concepción del amor como pura satisfacción carnal, y está endiosando a su amada. Es un amor loco, es un amor blasfemo. Calisto, renegado completamente al ser rechazado, porque Melibea, cuando contempla que esto es el ilícito amor, le rechaza. Y se va, y se cierra en su casa, y empieza a dar alaridos y gritos, y le dice a Sempronio que le traiga un laúd y le cante canciones tristes, y Sempronio le dice, ¿qué te pasa? Y va descubriendo que está enamorado, que se ha enamorado de Melibea. José Sí. María, llegamos a la mitad del programa y nos quedamos con el término enamorado para continuar después. Amigos, también a ustedes, Huella de Nuestro Tiempo hace un descanso y después seguiremos y ustedes con nosotros. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos exponiendo la gran obra La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea. Verán ustedes que yo, durante todo el programa, tengo el libro en la mano. Es el libro que nos tiene que animar a la lectura. Es un mensaje que yo les quiero dar en esta parte del programa y posiblemente al final también se lo recuerde. Nos habíamos quedado en la primera parte con don José María Gómez Gómez, que es nuestro invitado, hablando de la estructura de la obra. Obra de 16, 21 actos, ya había iniciado el principio, el planteamiento de la obra dramática. Vamos a continuar, José María. Planteamiento, nudo y desenlace. Efectivamente. Seguimos en el segundo punto. Habíamos visto efectivamente, aún en el planteamiento, habíamos visto que es lógicamente ese amor de Calisto es un amor loco y blasfemo. Y bien, él inmediatamente acude a su casa y allí con Sempronio va a haber un diálogo muy interesante en que mientras Calisto va a expresarse con términos petrarquistas y de descripción y de idealización de la amada, Sempronio, que es su criado, y que es un hombre que anda entre pues, la casa de Celestina y con las mujerzuelas que pululan por la casa de Celestina, expone la corriente misógina, va desmitificando a la mujer.
todo lo que va idealizándola retóricamente, de palabra, Calisto, lo va a ir desmitificando Sempronio, ¿no? Y así tenemos pues esos textos de Calisto que parecen sacados de Petrarca, describiendo a su amada, diciéndole, ¿cómo es Melibea? Le dice, pues ¿cómo es Melibea? Le dice Sempronio, dice Calisto, comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado que hilan en Arabia? Más lindos son y no resplandecen menos. Su longura hasta el postrero asiento de sus pies, después crinados y atados con la delgada cuerda, como ella se los pone, no ha más menester para convertir los hombres en piedras. Y Sempronio, en voz baja, dice, más en asnos. Dice, ¿qué dices? Dije que esos tales no serían cerdas de asno. ¿Ves qué torpe y qué comparación? Y tú, cuerdo, dice Sempronio. Y sigue Calisto, los ojos verdes rasgados, las pestañas luengas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana. Se ha enamorado sencillamente de su aspecto físico, porque apenas ha hablado con ella. No es un conocimiento auténtico, en que brote un auténtico amor, ¿no? Como entendemos. Dice la boca pequeña. La boca pequeña, claro. Los dientes menudos y blancos, los labios colorados y grosezuelos, el torno del rostro poco más luengo, etcétera, etcétera. Va describiéndola, las manos también pequeñas y todas las partes y las que no imagina él, ¿no? En este proceso de enamoramiento pasional, puramente pasional y loco, que Sempronio le va a ir desmitificando y diciéndole, bueno, pues ya sé el problema que tú tienes, ¿cómo me puedes ayudar? Sí, yo conozco a quien te puede ayudar. Pues ¿cómo se llama? Se llama Celestina. Celestina. Sí. Dice, ya estás tardando, ve a buscarla, ve a buscarla. Celestina es la que te puede conseguir a Melibea. Para que tú puedas gozar a Melibea, ¿verdad? Y entonces, así termina el primer acto, va a buscar a Celestina, ya está el planteamiento hecho. Pero está haciendo una descripción del personaje no propio de una obra dramática, ¿verdad? Porque dice cómo son las manos, las uñas. Está describiéndolo, bueno, como si fuese una obra narrativa, también dice, ¿no? Pero efectivamente, pero él está como ensoñando, como abobado. No tenemos mucho tiempo, no tenemos tiempo suficiente, con la estructura, pero aquí habría que señalar algo y que yo quiero que tú destaques. El lenguaje de Sempronio es un lenguaje que a mí me llama la atención con el lenguaje de Sancho en el Quijote, lleno de refranes. Lleno de refranes, sí, claro. Es el sirviente. Y a veces habla con su compañero Pármeno o con Celestina, hablan en tono retórico para burlarse del lenguaje de Calisto, ¿no? Hablan algunas veces y utilizan incluso términos mitológicos y tal, con ese lenguaje retórico y universitario que utiliza Calisto, ¿no? El lenguaje de Sempronio, de Celestina, de las criadas, de las mujerzuelas, están allí, es el lenguaje jugoso del pueblo, digamos, lleno de refranes, de dichos, e incluso pues, de palabras soeces y malsonantes, porque, claro, es así la vida, ¿no? Cervantes le decía de la obra, libro a mi parecer divino si encubriera más lo humano. Si encubriese más lo humano, no sería la Celestina. La Celestina es una obra divina porque pone desnudo toda la bajeza humana, todos los vicios más vulgares, ¿no? Hasta ahí está el planteamiento. Después viene el nudo, la complicación. Celestina va a cumplir el mandato que le encarga Calisto. Y es que consiga que Melibea caiga en sus brazos, sencillamente. Bien, llegamos así al acto cuarto, que es una obra maestra. Estamos viendo la Celestina de Picasso, ¿no? Magnífica de la época azul suya, magnífica retrato, ¿no? Celestina, antes de salir para casa de Melibea, muestra su carácter demoníaco y de bruja. Ella hace un conjuro para que ella, que es vendedora ambulante, va vendiendo hilos, telas, lino, hilos para bordar y todo esto, hace un conjuro para que el Plutón y el demonio tome posesión de esos hilos. Al demonio le extraña eso, ¿no? Leyendo la obra, al demonio le extraña que le reclame a él, que le llame para algo tan simple y sencillo
como es poner de acuerdo a dos enamorados. Sí, pero como eso es una obra demoníaca, él le llama para que al comprar ella, o la madre de Melibea, al comprar los hilos y las telas que ella lleva por ahí para bordar, pues con los hilos y las telas se quede allí al lado de Melibea y vaya corrompiendo su corazón. Es muy interesante. Y cuando ya ella cree que lleva al demonio metido entre los hilos, va en casa de Melibea. El acto cuarto, que es un maravilloso ejercicio psicológico de Celestina. Se presenta, se hace un poco allí la pesada con la madre, y ya la madre tiene que irse a ir a las oraciones a la iglesia, y le dice: mira, quédate aquí con esta señora y págale los acuerdos que te págale tal, que yo me tengo que marchar. En cuanto que Celestina queda sola con Melibea, ya está. Y comienza con esta expresión: Dios le deje gozar de la juventud, que es la edad más propicia a los placeres, porque a mi fe, la vejez, que es lo que yo tengo, no es nada más que mesón de enfermedades, posada de pensamientos, y ya le ha puesto, en el primer parlamento de Celestina, le ha puesto la palabra juventud y placeres. Y después le dice pues que le trae el encargo de un joven bajísimo, una persona buenísima, le trae un encargo para ella. Hace el retrato. Y le está retratando, idealizándole al joven, y le dice ella: bueno, ¿y quién es ese joven y qué es lo que quiere de mí? Y le deja caer el nombre: Calisto. Ella, que ha tenido el encuentro con él, que le ha manifestado su loco amor y que le ha rechazado, arremete contra Celestina. Pero vieja barbuda, y me trae ese encargo. Pues ¿qué quiere ese saltaparedes que el otro día saltó a mi huerto? ¿Qué es lo que querrá este Calisto, no? Y dice ella, mal pensada, pero bueno, pues ¿qué es lo que...? Dice: no, si es que la enfermedad que tiene el pobre Calisto es que tiene un dolor de muelas. Sí. Y sabe que tú conoces una oración de Santa Apolonia contra el dolor de muelas, y que además que el cíngulo con el que te ciñes, pues es fama que ha tocado las reliquias de Roma y que tiene poder curativo. Si me lo puedes dar para él ponérselo sobre las muelas y le descanse. Le ha dado un corte a Melibea que en el fondo de su orgullo a Melibea no le ha gustado, porque en el fondo a ella le hubiese gustado que le hubiese dicho que Calisto está profundamente enamorado de ella, loco enamorado de ella, pero no le ha dicho nada de eso. Le ha dicho que le duelen las muelas y que lo que quiere de ella es una oración de Santa Apolonia. Pues toma, llévate mi cíngulo y tal, y ven, que ahora no me da tiempo, ven en otro momento secretamente para que te dé la oración. Ya empieza a tratar en secreto con Celestina, ya es pan comido, ¿no? Y así ya pasan un poco de tiempo más, él le lleva... Porque claro, todo el negocio de Celestina es sacar todo lo que pueda a esa avariciosa, y se pone de acuerdo con los criados para sacar todo el provecho que pueda de Calisto. Y así le consigue que le dé 100 monedas, después le consigue que le dé una cadena y le da pues zapatillas y le da vestidos para que ella... va dilatando su acción para ir sacando, y el trato con los criados es repartirse entre todos el botín. Ellos son avariciosos, quieren conseguir todo lo que puedan de la pasión de su amo. Es decir, se pega luego, la personalidad de Celestina, malvada, bruja, también se pega a los criados. Bueno, claro, ellos están de acuerdo con ella para sacarle todo lo que pueda, y están alimentando la pasión de Calisto, ¿no? En el acto 10 ya Melibea está profundamente enamorada y llama a Celestina, que quiere hablar con ella, porque se siente enamorada, se siente enferma. Igual que el otro estaba enfermo, pero de las muelas, ella también está enferma. Y entonces Celestina quiere indagar ya en ese acto 10 ¿y de qué enfermedad? Pues me duele en el costado, en la parte izquierda, por donde el corazón. Claro, pues eso se llama amor. Es un sabroso veneno, es una agradable llaga, una quemadura suave. En fin, y le está diciendo, no, pues qué cosa ¿qué será
que es tan contradictorio. Dice, sí, sí, porque resulta que el amor, aquello que lo causa, es lo que lo cura. Dice, y yo sé una planta nacida para curarle que se llama Calisto. Ah, pues, y entonces ya quedan para que se encuentren en el huerto. Celestina ha culminado, para que se encuentren en el huerto. Va con esa noticia a Calisto y hasta ahí, digamos, es la complicación del el nudo. Sí. El nudo. Luego va a venir el desenlace. Una vez llegado a esa circunstancia, pues ya Calisto le da el último pago, una cadena de oro, y Celestina se lo lleva a su casa. Y allí se presentan los criados a repartir el botín, porque ya, como han quedado en encontrarse ellos dos en el huerto, se van a encontrar Calisto y Melibea, ya no es necesaria más intervención de Celestina. Entonces van los criados a repartir el botín. Pero ahí viene el otro pecado, si cabe, de Celestina, ¿no? Que es la avaricia, y de los criados, ¿no? Discuten, ella no quiere ceder nada porque yo es la que he arriesgado mi vida, que es la que me he metido en casa de Melibea y vosotros ahora queréis aquí, pero hemos hecho un trato, no sé qué, no sé cuándo. Total, que empieza ella a dar voces diciéndoles que le quieren, ellos sacan la daga y la apuñalan y matan a Celestina. Está empezándose ahí ya el desenlace. Ya están empezando a pagar por sus pecados. Celestina muere por avariciosa. Los criados tienen que huir por los tejados, se caen, los cogen, inmediatamente los cuelgan en la plaza. Automáticamente las mujerzuelas, al ver que ha muerto Celestina, traman la venganza. No soportan que Calisto y Melibea estén gozando de sus amores y entonces contratan a un matón, a Centurio, pero que es un fanfarrón que no vale para nada. Ese sí contrata a un matachín auténtico que es Traso, que va por la noche a impedir los encuentros de Calisto con Melibea, y entonces al oír el ruido con los otros criados que le acompañan a Calisto, Calisto va deprisa y corriendo tratando de ayudarlos, y al tratar de saltar por la pared se cae y se rompe la cabeza. La muerte de un digamos, obseso ridículo, ¿no? Por eso es tragicomedia, porque es una tragedia pero ridícula. Sí, no es ningún héroe. Se mata saltando una pared, con la escalera está mal puesta y se rompe la cabeza, ¿no? Entonces, Melibea, cuando observa eso, y el ruido que hay, salen los padres, Cleverio y Alisa, pero Melibea se refugia en la torre, cierra con la llave y desde allí le va a contar todo lo que ha pasado a sus padres. Y ha tomado la decisión de quitarse la vida y se arroja ella también desde la torre. José María. El final es el lamento del padre de Cleverio. Entra en escena con el cuerpo de su hija y allí tiene un lamento contra el mundo, contra el loco amor, ¿verdad? Contra las riquezas, contra todo, porque todo esto es un valle de lágrimas, y todo los bienes de este mundo son vanagloria. Entramos en una situación moralizante de la obra. Efectivamente. Por ahí va, ¿verdad? Sí, es el último acto, el acto 16 en la primera, o el acto 21 en la edición de la Tragicomedia, ¿verdad? Ahí es Séneca, es un pensamiento cristiano, muy, en fin, muy existencial, bastante existencialista, de desprecio de las cosas de este mundo, ¿verdad? Y el amor, qué mal nombre te dieron, ¿no? Porque a los que te sirven los matas, ¿no? Y el mundo, que es un prado de serpientes, en fin, es un parlamento final. Cleverio no aparece en toda la obra, aparece ahí en la representación que se hizo en 1980 en Talavera, con motivo del enterramiento de los restos de Fernando de Rojas. Y me dirás, pero bueno, ¿se enterraron en 1980? Sí, pues se hizo una representación de la obra, yo intervine en el personaje de Cleverio, precisamente, y había que hacer pues esa exposición senequista del desprecio y de las cosas de este mundo, ¿verdad? Y del castigo. Tenemos una gran obra. Muchos planos aparecen aquí. Has hablado del plano moral, del plano literario,
todavía podemos aclarar un poco más estos términos. La moralidad, Sí, un aspecto sociocultural, un aspecto... se demuestra que Fernando de Rojas fue un estudiante de Salamanca, hombre, claro, porque era culto muy y culto. transmitía la cultura a través de esta obra, de este libro. Y como conocemos perfectamente el testamento y la descripción de toda su librería, sabemos que estaba al tanto que en Talavera había una biblioteca, la de Fernando de Rojas, que estaba al tanto de las grandes obras del momento, ¿verdad? Y de los clásicos también y de las grandes obras. Desde Menéndez Pelayo fue el primero que habla del sentido moral de la obra, que después desarrolla de manera magistral Marcel Batallón en su estudio, la Celestine, según Fernando de Rojas, la Celestina según Fernando de Rojas, pues, ¿por qué darle más vueltas? Si Rojas está diciendo que escribe la obra, dice, la cual contiene, además de su agradable y dulce estilo, muchas sentencias filosofales y avisos muy necesarios para mancebos, mostrándoles los engaños que están encerrados en sirvientes y alcahuetas, ¿verdad? Dice, compuesta en reprensión de los locos enamorados, que vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. Asimismo echa en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. Y en la carta a su amigo dice que por ser legión los mancebos, locos enamorados en su tiempo, engañados por las falsas alcahuetas, esa muchedumbre de galanes y enamorados mancebos quiere salir al encuentro de esos amores desastrados, que lo son por ser loco amor, por ser impuro amor, que conduce al castigo. Marcel Batallón, la Celestina según Fernando de Rojas, Ciriaco Morón Arroyo, sentido y forma de la Celestina. Sin embargo, hay una segunda versión que sustentan a María de Américo Castro y lo que hemos dicho de Stephen Gilman, que la obra es la reacción de un Cristo judío contra los cristianos viejos. Porque, efectivamente, todos los personajes tienen nombre de cristiano viejo. Calisto, no tiene nada que ver, no es un nombre judío, así no se llamaba ningún judío. Melibea, son nombres que proceden del griego, son nombres cristianos. Sempronio, Pármeno, Celestina, que el nombre tiene su ironía, porque es demoníaca y se llama Celestina, nombre también latino, ¿no? Pleberio, Alisa. Claro, la teoría de Rojas, dicen los que dicen que la obra representa el cristo-judaísmo de Rojas, es una reacción contra la Inquisición y contra los que acusaban siempre de herejes y blasfemos a los conversos y a los judíos. Sin embargo, aquí Rojas pone a los cristianos viejos también, lógicamente, blasfemos y arrastrados por el loco amor, porque efectivamente el loco amor y la blasfemia no era solo patrimonio de los conversos ni de los judíos, sino de todos. José María, estamos muy al final del programa, pero yo quiero dos cosas, siempre pidiendo a los invitados. Una primera, solamente como matiz, la Celestina representa los 4 niveles del lenguaje literario. Y del lenguaje común también de la gente. Sí. Aunque sea citarlos nada más, partiendo del lenguaje universitario. Sí, efectivamente. El primer nivel que hemos visto en el primer Parlamento de Rojas es ese nivel universitario, un tanto cursi, de colocar los versos al final. Es el lenguaje retórico en que se expresa Calisto. En esto veo Melibea la grandeza de Dios. En dar poder a natura que de tu perfecta hermosura te dotase, de ese dejar el verbo al final, y hacer a mí inmérito, cultismo, de tanto favor que merecer alcanzase, y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor confesarte pudiese. Es un lenguaje artificioso inspirado en el si estilo... te parece, vamos descendiendo. El segundo nivel pues es el nivel del lenguaje de cancionero, de la poesía cortés y del petrarquismo.
es ese texto que hemos citado, ese texto poético, idealizador, de que Melibea tiene las hebras de oro, tiene la cara de nácar, es ese lenguaje también poético y petrarquista. Pero el tercer nivel de lenguaje es el lenguaje popular, el lenguaje de Celestina, de los criados, hecho de refranes, los hecho refraneros. de expresiones coloquiales, con un sabor a la vida diaria, ¿no? Y como en este caso, claro, el lenguaje de estas mujerzuelas que van a la casa de Celestina con que abordar, pero que allí se dedican a otras muchas cosas, pues es un lenguaje lleno también de expresiones malsonantes, porque pone en todo el lenguaje. Y finalmente el sentencioso. El lenguaje sentencioso y filosófico final que pone en boca de Pleberio, pues es un resumen de la filosofía de Séneca y del pensamiento cristiano sobre este mundo, sobre el amor loco, etc. Son 4 niveles perfectamente utilizados en la obra, y son los 4 niveles propiamente del lenguaje en la época de los Reyes Católicos, y que Rojas, tan fiel observador de la realidad, ha sabido plasmar ahí perfectamente. José María, yo siempre te pido que tú plasmes tu pensamiento en una poesía. Siempre te lo pido. ¿Está preparada la poesía? Sí, efectivamente. Bueno, es que la poesía ha volado el texto, pero con motivo del año 1999, cuando se celebró el 5º centenario de la Celestina, un músico talaverano, profesor en mi instituto también, Luis Arderius, y yo compusimos 12 canciones con mis versos. Él los puso música perfectamente. La música parece de Juan de la Encina, del siglo XV, preciosa, ¿no? Y entonces quiero seleccionar, para conmemorar precisamente aquel 5º centenario, seleccionar la última de ellas, que se refiere precisamente al Parlamento de Pleberio, y el resumen un poco de todo este contenido que venimos diciendo, ¿no? Todos los bienes del mundo, el oro, el poder, la gloria, el amor y la fortuna, son engaño y vanagloria. Amor, amor, me pareces un tirano mentiroso. A los que te sirven haces que por ti mueran quejosos. Y tú, mundo que nos guías, eres monstruo abominable, prado lleno de serpientes, ciego desierto espantable. Eres fortuna variable, mujer vana y caprichosa, que con tu rueda inestable trastornas todas las cosas. Nos gobierna un azar ciego, la vida es llanto y dolores, nuestros pasos van trazando un laberinto de errores. Todos los bienes del mundo, el oro, el poder, la gloria, el amor y la fortuna, por engaño y vanagloria. José María, con ese mensaje terminamos el programa, que como siempre hemos disfrutado, y pensamos que nuestros espectadores también disfrutan hoy con la Celestina. Amigos, yo lo tengo en la mano. Piensen ustedes que un libro es un gran amigo, y hoy tenemos al gran amigo Fernando de Rojas con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo programa.